¿Qué es lo que más te aterra cuando ves un suceso inexplicable? ¿El hecho de que no lo entiendas? ¿O el hecho de que intuyes con certeza de que aquello, por más que lo estés viendo con tus propios ojos, sabes que no puede ser real? Sí, sé que parece una pregunta ambigua, pero déjame explicarte. El mundo está lleno de cosas que no entendemos, muchas de hecho, pero el hecho de que lo estemos viendo significa que de alguna manera existe, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con esos hechos que experimentamos y que sabes a ciencia cierta de que aquello es simplemente imposible? Pues bien, en ese caso, mi querido oyente, estás delante, por definición, de un suceso paranormal. Y de eso trata justamente el relato que nos cuenta Ramiro. Un relato extremadamente paranormal. Escuchémoslo. Buenas noches. Mi nombre es Ramiro. Desde hace más de 20 años, me dedico al transporte de mercaderías. Es un rubro bastante difícil y monótono. A veces también peligroso, aunque la paga es buena. Esto que me ocurrió fue en el año 2006. Yo andaba con bastante tiempo ocioso, pues ya había entregado la mercadería en una empresa mayorista de electrodomésticos ubicada en la ciudad de Guadalajara, y se me había hecho de noche. Era invierno y hacía mucho frío. Una llovizna caía constantemente sobre el parabrisas. La carretera era oscura y yo comencé a sentirme con sueño. Tomé algo de café del termo que llevo siempre conmigo, pero no dio resultado. El sueño pesaba más y más, y los párpados se me caían. Decidí detenerme un rato a un costado de la carretera para caminar y estirar un poco las piernas. Me bajé del camión y comencé a caminar, intentando que el fresco de la noche me despejara un poco. A un lado de la carretera había un bosque, y muy cerca un paredón blanco muy largo de unos 100 metros de longitud. Era un muro bastante viejo. La pintura blanca ya estaba amarillenta y tenía algunas pintadas o grafitis. En un principio no le presté demasiada atención, pues pensé que era algún muro que delimitaba alguna propiedad privada. Yo estaba caminando muy cerca, cuando, de repente, escuché un chistido. Me di vuelta rápidamente. Estaba seguro desde que venía desde el otro lado del muro, pero no vi nada. En un principio pensé que podía tratarse de alguna lechuza o algo así, pues estos animales hacen sonidos similares. Seguí caminando un poco más. Ya estaba apartado unos 50 metros del camión y pensaba volver, pues la llovizna caía constantemente y había comenzado a mojarme los pies. Entonces, volví a escuchar ese chistido. Ahora me di vuelta lo más rápido que pude, justo a tiempo para ver una cabeza sobre aquel paredón. No alcancé a distinguirla, pues había bastante oscuridad, además de que la llovizna dificultaba un poco la visión. La cabeza rápidamente se escondió detrás del muro. Pensé que podría tratarse de algún niño que estaba jugando y burlándose de mí. Pero luego lo pensé mejor y me pregunté qué clase de niño jugaría en un lugar así a las 11 de la noche con la lluvia cayendo y el frío crudo del invierno. Ahí fue que comencé a inquietarme, pues pensé que tal vez se trataba de algún loco o algo así. Después de todo, el mundo está lleno de ellos, y uno nunca sabe qué es lo que van a hacer a continuación ni cuáles son sus intenciones. Así que regresé rápidamente al camión y me subí. Cerré la puerta detrás de mí y volví a mirar hacia el sitio donde había aparecido aquella cabeza. Ahora estaba en una posición de mayor altura debido a que el camión es bastante grande. Y ahí vi que habían unos cabellos detrás del muro. Sin duda se trataba de aquella cabeza que intentaba esconderse de mí. Yo estaba arriba del camión y me sentía más seguro en ese lugar. Fue por eso que me atreví a bajar la ventanilla y gritarle algo para llamar su atención. Vi que los pelos de aquella cabeza desaparecieron por completo, pero luego volvieron a asomarse.
La cabeza siguió subiendo y ahí pude ver unos ojos oscuros. No supe si pertenecían a un niño o a una niña, pero sí estaba seguro de que se trataba de algún infante. Quien estaba del otro lado se seguía asomando más y más, muy lentamente. Y yo, de repente, sentí un terror, pues ya no quería ver aquel rostro. Me daba pavor el solo pensar que pronto estaría cara a cara con aquella misteriosa persona. La cabeza siguió asomándose detrás del muro. Pude ver primero una nariz pequeña, luego una boca, pero lo más curioso es que estaba abierta, y ahí se reflejaron unos dientes bastante largos y disparejos, totalmente amarillentos, casi amarronados, algo que claramente no podía pertenecer a un niño. Y luego, la cabeza siguió asomándose, y de repente, tenía una vista completa de lo que era. Creo que fue ahí cuando me di cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario, pues donde terminaba la cabeza, es decir, debajo del mentón, no había nada. Solo era una cabeza flotando en la oscuridad, casi que parecía un globo, aunque estoy seguro de que no era nada de eso. Era una cabeza real, una de carne y hueso, solo que no tenía cuerpo físico y estaba flotando en el aire frío de la noche. La cabeza siguió subiendo y subiendo y quedó a unos 2 metros por encima del paredón. Lo peor fue cuando vi que me sonreía. No sé por qué pensé que esa cosa sabía todos mis secretos. Sabía quién era yo. Sabía perfectamente cuáles eran mis defectos y mis debilidades. Yo contemplaba todo esto inmóvil, sentado en mi asiento en el camión, sin comprender bien lo que estaba viendo. De repente, la cabeza, como recibiendo alguna ráfaga fuerte, se deslizó unos metros hacia la izquierda y luego comenzó a avanzar hacia mí. Flotaba exactamente como un globo. Aunque se movía, hacía gestos no solamente con la boca, esbozando esa horrible sonrisa, sino con los ojos, pues pestañeaba y de vez en cuando alzaba las cejas. Aquella cabeza flotaba por encima del muro y cada vez se acercaba más y más a la carretera. En un momento pensé que iba a entrar por la ventanilla y entonces me apresuré a subirla. La cabeza se detuvo a unos centímetros del vidrio y ahí pude verla con mayor detalle aún. No podía decirme si era un niño o una niña. Tenía el pelo un poco largo y le caía mojado sobre ambos costados de la cara. Aquella cosa me observó a través del vidrio durante unos instantes que se me hicieron eternos. Yo comencé a temblar sobre mi asiento, pues estaba seguro de que de alguna forma rompería el vidrio e ingresaría a la cabina. Pero luego de esos segundos, aquella cosa flotante pareció recibir una nueva ráfaga y, de un violento movimiento hacia arriba, la perdí de vista. Pensé que estaba sobre el techo del camión y ahí por fin pude reaccionar. Arranqué el motor y me alejé a toda prisa del lugar. Pese a que yo manejaba a toda velocidad, aún tenía el extraño convencimiento de que la cabeza seguía sobre el techo, aferrada de alguna forma, por lo que no me detuve en ningún momento. Seguí manejando durante kilómetros y kilómetros, siempre rezando en voz baja. El sueño se me había ido por completo, reemplazado ahora por un terror infernal. Un terror que hacía que mi corazón latiera fuertemente en mi pecho y se humedecieran las palmas de mis manos. Por fin, luego de lo que parecieron horas, llegué a una estación de combustible. Estaba bastante bien iluminada y había bastante gente. Inmediatamente estacioné el camión y salí de la cabina.
Me alejé unos cuantos pasos rápidamente y luego miré hacia el techo del camión, pero allí ya no había nada. Creo que un empleado se me acercó preguntándome si podía ayudarme por algo. No estoy seguro, pues yo me encontraba en estado de shock y mis recuerdos en esos momentos eran bastante difusos. Tal vez yo le señalé hacia el techo del camión y el empleado seguramente no me entendió o pensó que estaba loco y se alejó de mí. Ingresé a la tienda y compré algo, quizás agua embotellada, golosinas o cigarros. Esos recuerdos, reitero, son difusos para mí. Luego de pagar, regresé al camión y seguí conduciendo hasta llegar a mi empresa transportista. Ahí dejé el camión y me fui a casa para poder descansar un poco. No sé realmente qué fue lo que vi, tampoco qué era aquel muro blanco por el que se asomó aquella horrible cabeza flotante. Pero estoy seguro de que ese muro era de algún cementerio. No lo sé, no puedo asegurarlo a ciencia cierta. Los años han pasado y yo todavía cada vez que lo recuerdo, cada vez que recuerdo aquel episodio, me invade una extraña sensación, como si estuviera reviviendo el hecho de nuevo. Nunca me atreví a buscar en el mapa para ver qué es lo que había ahí. No quiero saber nada al respecto. De hecho, varias veces rechacé viajes porque pasaban justamente por aquel lugar, pues ni siquiera soy capaz de acercarme. Esa es la historia que quería relatar el día de hoy. Si alguien tiene alguna explicación, algo que decir, pues yo estoy encantado de escucharla. Muchas gracias. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Bien, ahora vayamos con el siguiente. Esta historia me la contó mi padre, quien fue camionero durante más de 40 años, prácticamente hasta su jubilación. Lamentablemente, mi padre disfrutó poco de su descanso. Sin embargo, durante su vida, nos dejó un montón de historias y experiencias, ya que él era un hombre encantador que tenía 1000 historias para relatar de todo tipo. Graciosas, de las que te hacían pensar, y nuestras favoritas, aquellas que eran del tipo paranormal. Mi padre contaba muchas de ellas y siempre mencionaba una carretera que él recorría de noche y que, debido a sus curvas y contracurvas, se había cobrado muchas vidas. Cerca había un poblado, y la gente solía atravesar la carretera de forma imprudente para ir a otras ciudades. Mi padre decía que prácticamente en cada curva había un muerto, y que en algunas noches, sobre todo cuando nos acercábamos al Día de los Muertos, se podía ver una luz blanca en cada una de ellas, en cada curva, la mayoría ubicada a unos pocos centímetros del suelo. Él decía que esas luces correspondían a cada muerto en cada curva. Otra de las cosas que contaba era que una vez se encontró con una criatura muy parecida a Pie Grande. Él estaba conduciendo en una carretera boscosa, cuando, de repente, algo se le atravesó saliendo de la espesura. Mi padre frenó, pero no fue lo suficientemente rápido, y esa criatura fue lanzada hacia la otra orilla de la carretera. Fue todo muy rápido, pero mi padre pudo verla de un vistazo. Él decía que era como una especie de hombre muy peludo y alto, de más de 2 metros, con una cara completamente descubierta, o sea, lampiña, sin pelos. Sus brazos eran largos y sus manos eran totalmente humanas. Aquella cosa dio unas vueltas sobre las hierbas y se incorporó rápidamente, para luego perderse de un rápido salto entre los árboles del bosque. Mi padre decía que tenía pruebas de aquel encuentro, pues el morro del camión quedó abollado, y cuando lo llevó al taller mecánico, encontraron unos pelos gruesos y oscuros dentro del radiador. Mi padre los tenía dentro de una cajita, y de vez en cuando nos los mostraba. Eran pelos,
efectivamente, pelos demasiado gruesos como para ser de un humano. Más bien, eran de un animal. Aunque claro, eso no probaba nada, pues podría habérselos arrancado a un jabalí o algo así. Pero de todas formas, la manera en que mi padre contaba las historias hacía que todos, al menos por un momento, le creyéramos y nos pusiera la piel de gallina, pues él contaba esas historias con mucho detalle, con mucha pasión, como si las estuviera viviendo frente a sus ojos. De todas esas historias, la que más recuerdo, o al menos la que más me impresionó, y quizás debido a su extrañeza, fue cuando él, mientras aguardaba que unos peones descargaran el tráiler, fue con su camión a un cine al aire libre que quedaba muy cerca del puerto de descarga. En ese momento estaban pasando una película de terror. Eran los años 80, y él nunca dijo cuál película era, aunque yo estoy seguro de que se trataba de la famosa película de culto llamada Critters. A él siempre le gustaron las películas de terror, y se quedó para ver aquel viejo film. Dijo que había pocos coches en el lugar, no más de 5 o 6, y delante de él se encontraba una camioneta de color negro y vidrios polarizados. Mi padre, de todas formas, no le prestó mucha atención. Él se centró en la película y se divirtió bastante, según dijo. Pero luego, algo pasó delante de él. Algo que hizo que desviara su mirada de la pantalla. La puerta de la camioneta se había abierto, pero nadie salía de allí. Era como si su ocupante estuviese buscando refrigerar el interior del vehículo, a pesar de que era un día bastante fresco. La puerta seguía abierta mientras transcurría la película, y mi padre, en un momento, pensó en bajarse para ver si acaso no le sucedía algo malo al conductor de aquella camioneta. Pero entonces apareció un brazo que cerró la puerta bruscamente. Lo curioso fue que aquel brazo tenía una piel muy extraña, como chamuscada, y los dedos eran bastante largos, tanto como ramas, pero muy delgados. Mi padre nunca había visto dedos tan largos y finos como eso. Mi viejo ya se sentía totalmente intrigado por la persona que estaba dentro de aquella camioneta. Pensó en bajarse de todos modos y acercarse bajo cualquier pretexto para ver si conseguía ver algo en su interior. Estaba por hacerlo, cuando de nuevo la puerta se abrió y aquellos brazos de piel extraña y hasta nauseabunda volvieron a asomarse. Tenían un balde en la mano. El dueño de aquellos brazos inclinó el balde y un líquido cayó sobre el asfalto del lugar. Estaba todo muy oscuro, pero a mi padre le pareció que era sangre. El balde estaba lleno de ese líquido. Una vez que el dueño de la camioneta vació el balde, aquellos brazos volvieron a desaparecer y la puerta se cerró. Dice mi padre que él ya no podía más. Pensaba que podía estar frente a algún tipo de asesino o algo así, pero tampoco tenía demasiadas pruebas y no podía llamar a la policía simplemente porque había visto que alguien había vaciado un balde con un líquido sospechoso sobre el suelo. Así que esperó unos minutos y finalmente se bajó. Hizo como que estaba fumando un cigarro y se acercó disimuladamente a la camioneta. Observó de reojo el líquido que aún se esparcía sobre el suelo. Seguía habiendo mucha oscuridad. La única luz que provenía era de la pantalla, y eso no ayudaba mucho, pues la película tenía muchos momentos y escenas oscuras. Mi padre no logró comprobar qué era el líquido que el dueño de la camioneta había derramado desde el balde. Sí supo que estaba caliente o al menos tibio, porque humeaba en la fría noche. Caminó todavía unos pasos más intentando ver el interior de la camioneta, pero los vidrios eran demasiado oscuros y no pudo distinguir nada. Desanimado, regresó al camión e intentó seguir mirando la película, pero a cada rato sus pensamientos regresaban sobre aquella camioneta. Se preguntaba,
¿Y si había alguien sufriendo ahí dentro? ¿Y si el conductor de aquella camioneta estaba sometiendo a una persona inocente? Mi padre siempre fue un hombre muy inquieto que no se iba a quedar con las dudas. Entonces tomó coraje, volvió a bajar del camión y se acercó rápidamente a la camioneta. Golpeó el vidrio varias veces indicando que la abrieran. Dijo que él no sabía realmente qué iba a decir. Quizás para disimular solo le pediría fuego o algo así. Sin embargo, desde el interior de la camioneta no obtuvo ningún tipo de respuesta. El vidrio no bajó ni la puerta se abrió. Mi padre insistió con más golpes sobre el vidrio e incluso acercó la cara y se hizo pantalla con ambas manos para ver si alcanzaba a distinguir algo en el interior. Pero de nuevo, no logró vislumbrar nada. Dio un rodeo para ver si podía ver a sus ocupantes desde el parabrisas, pero incluso este vidrio estaba totalmente oscurecido, cosa que, como todos saben, está prohibido por la ley. Llegó a la puerta del acompañante y, en un impulso, estiró la mano intentando abrirla, pero estaba cerrada por dentro. Una especie de presentimiento oscuro lo embargó. Ya casi no tenía dudas de que algo malo estaba sucediendo dentro de aquel vehículo, así que se apresuró para regresar a la cabina de su camión y llamó a la policía. Contra todo lo que él había presupuesto, la policía se tomó muy en serio su declaración y llegó en cuestión de minutos. Un patrullero se acercó a la camioneta y se bajaron dos policías. Mi padre también se bajó y comenzó a explicarles la situación. Uno de los policías iluminó con su linterna hacia el líquido que aquel conductor había derramado desde el balde. Lo tocó con la punta de los dedos y luego retiró la mano rápidamente, pues dijo, sorprendido, que aquel líquido no estaba caliente como mi padre había creído, sino todo lo contrario. Era muy frío, casi que al punto de congelamiento. El otro policía se acercó a la camioneta y golpeó el vidrio una y otra vez, pero no obtuvo respuesta. Entonces gritó que abrieran la puerta, que era la policía, pero de nuevo no obtuvo respuestas. El policía habló por radio y contó a un superior lo que sucedía. Como bien sabes, si tú no ofreces los documentos a un policía, el policía tiene la potestad para arrestarte y llevarte a la comisaría. Así que, amparado en esa ley, recibió la autorización para romper el vidrio. Y así lo hizo. El policía sacó su cachiporra, rompió el vidrio y luego abrió la puerta. Pero, para sorpresa de los policías como de mi padre, allí adentro no había nadie. El habitáculo estaba completamente vacío. Mi padre dijo que esto era imposible, pues él nunca había perdido de vista a aquel vehículo. Él juraba que nadie había bajado de allí en ningún momento. Los policías buscaron en los alrededores, pero no encontraron nada sospechoso. Luego llegó otro patrullero y continuaron con las indagaciones. Mi padre escuchó que uno de esos policías pedía información sobre la patente de la camioneta y que una voz femenina por la radio le respondía. Al cabo de un tiempo, mi padre escuchó que aquella patente no estaba registrada en ningún lugar. Era como si simplemente no existiese. No cabía dudas de que aquel vehículo tenía algo muy extraño. Al cabo de un tiempo llegaron unos peritos, quienes examinaron el líquido sobre el suelo. Mi padre nunca supo de qué se trataba, pero sí vio las expresiones de sorpresa y desconcierto de aquellos científicos policiales, quienes al parecer no pudieron identificar en un primer momento qué era aquello. Tomaron unas muestras y luego se retiraron. Los policías hicieron repetir a mi padre su testimonio, tomaron nota de todo y luego le pidieron su número de teléfono, pues pensaban llamarlo más adelante para ampliar su declaración. Pero, según mi padre, tal cosa nunca sucedió. Los policías nunca volvieron a contactarlo, y mi padre quedó con el misterio de no saber
qué era lo que había allí dentro de aquella camioneta, ni por qué aquella cosa tenía aquella piel tan rara y esos dedos tan largos y delgados. Y mucho menos, nunca supo cómo fue que su ocupante pudo salirse del vehículo sin ser visto por nadie. Con el tiempo, mi padre fue cambiando su relato, modificando algunos detalles, y al final, él estaba convencido de que aquella camioneta era una especie de vehículo de otro mundo, o quizás un portal interdimensional, algo que por accidente había terminado en aquel cine al aire libre. Mi padre había visto algo que nunca debió ver, y cuando su ocupante se dio cuenta de ello, desapareció, o quizás simplemente regresó a su universo. Bueno, eso era lo que decía mi padre. Él siempre tuvo mucha imaginación, y uno nunca sabía qué era real y qué no en sus historias. Me hace acordar mucho a la película llamada El Gran Pez. No sé si ustedes la habrán visto. Bueno, mi padre era exactamente así. Una personalidad muy querida y cautivadora, llena de recuerdos, llena de historias. Yo nunca me aburría con él. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vayamos con el siguiente relato. Era una de esas noches en las que el camino parecía infinito, y la única compañía es el rugido constante del motor y la oscuridad que lo envuelve todo. Manejaba mi camión a través de una ruta desolada, atravesando kilómetros y kilómetros de asfalto vacío. No había señales de vida, ni un alma en kilómetros a la redonda, solo yo y la carretera interminable. Mis ojos ya se sentían pesados, y el zumbido del motor era casi hipnótico. De repente, en el horizonte, vi la luz parpadeante de una patrulla en caminos. Instintivamente reduje la velocidad y me acercó al costado de la ruta. Las luces rojas y azules me iluminaron mientras el patrullero se acercaba lentamente. Un oficial salió del auto, caminando con pasos vacilantes hacia mi camión. Algo en él no parecía estar bien. Su mirada era errática, como si estuviera buscando algo invisible en el aire, y su rostro parecía pálido y tenso bajo la tenue luz de la linterna que sostenía con mano temblorosa. Se acercó a la ventana de mi camión y me pidió que bajara. Lo hice, tratando de mantener la calma, pero algo en mi interior me decía que algo estaba terriblemente mal. ¿Qué está transportando?, preguntó el oficial, su voz entrecortada y con un tono casi mecánico. Es solo una carga de cereales, respondí, mientras me limpiaba el sudor de la frente con el dorso de la mano. Él no parecía escucharme, o quizás simplemente no le importaba. Sus ojos seguían moviéndose de un lado a otro, como si intentara descifrar algo que solo él podía ver. ¿Viste pasar un tren por aquí?, me preguntó de repente. Yo lo miré confundido. Pero aquí no hay vías, oficial, respondí, sintiendo que mi respuesta no le interesaba. De repente, el oficial dio una risa muy inquietante. Continuó haciéndome preguntas cada vez más absurdas, que si había visto una casa flotante, que si había escuchado un zumbido bajo el motor, o si sabía cuántos pasos había dado para llegar hasta mi camión. Yo solo asentía, más para terminar con la situación, que ya de por sí no tenía ningún sentido. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el oficial se giró y caminó de vuelta a su patrulla. Yo me quedé ahí, con un frío en la espalda que nada tenía que ver con la brisa de la noche. Subí a mi camión y seguí conduciendo, tratando de calmar mi mente y convencerme de que solo había sido un encuentro extraño. Pero algo no cuadraba, y esa sensación me atormentaba. Al cabo de unos kilómetros, mis luces iluminaron nuevamente una patrulla detenida al costado del camino. Sentí un escalofrío recorrerme la espina dorsal,
cuando vi al mismo oficial que me había detenido antes, parado junto a su patrullero y haciéndome señales para que me detuviera de nuevo. Mis manos comenzaron a temblar sobre el volante. Esto no podía estar pasando. No había forma de que me hubiera adelantado. Aún así, detuve el camión porque las señales del oficial eran casi desesperadas. Bajé la ventanilla y, para mi horror, la escena se repitió exactamente igual. El mismo policía, las mismas preguntas absurdas, los mismos gestos extraños. Yo respondí como pude, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, y lo vi regresar a su patrullero con la misma lentitud antinatural. Arranqué de nuevo, con el terror en los huesos y el sudor frío empapando mi camisa. Algo no estaba bien con ese hombre, con esa patrulla, con todo. Kilómetros más adelante, vi una luz brillante en el retrovisor. Primero pensé que era otro vehículo, pero esa luz no se movía como un auto normal. Se elevó del suelo, se hizo más intensa, y antes de que pudiera comprender lo que estaba viendo, se disparó hacia el cielo, perdiéndose entre las nubes. Seguí conduciendo en silencio, intentando darle sentido a lo que había vivido. Mis pensamientos eran un torbellino. ¿Acaso había sido un sueño? ¿Una alucinación causada por el cansancio? Pero yo sabía que no era nada de eso. Todo había sido real, demasiado real para ser ignorado. Ahora, mientras conduzco, no puedo dejar de pensar en ese policía. No puedo dejar de pensar que tal vez no era un hombre, o al menos no lo que nosotros pensamos que es un hombre. Lo que vi en esa ruta, esas preguntas sin sentido, esa manera de moverse y de hablar, eran intentos fallidos de algo que intentaba parecer humano. Un visitante, quizás. Algo que no sabía cómo encajar en este mundo y que por alguna razón eligió mi ruta para mostrar su torpe disfraz. El mundo está lleno de gente que no es lo que parece, de cosas que caminan entre nosotros con un aspecto familiar, pero con intenciones que nunca llegaremos a comprender. Y algunas noches, en algunos lugares solitarios, es cuando esos simulacros fallan y se muestran tal como son, dejándonos solo con la certeza de que hay cosas en este mundo que están muy, muy fuera de lugar. Buenas noches a todos. Espero que estén bien. La historia que les voy a contar me sucedió en la República Dominicana, en la parte sur del país. Fue cuando di a luz a mi niña, Rina. Vivíamos en un lugar rural, un paraje tranquilo donde todos los vecinos nos conocíamos y ayudábamos mutuamente. Nuestra casa era pequeña, con un techo de zinc, como muchas otras en la zona. La tranquilidad del campo era algo que siempre habíamos apreciado, pero todo cambió cuando Rina llegó a nuestras vidas. Desde el primer día, mi niña no podía dormir bien. Cada noche, el silencio era roto por sus llantos constantes, un sonido que perforaba la quietud de la madrugada. Yo intentaba calmarla, pensando que se trataba de los cólicos típicos de un bebé, pero nada funcionaba. Su llanto era tan desesperado que me hacía sentir impotente. No importaba cuánto la acunara o qué remedios caseros usara, Rina simplemente no encontraba consuelo. Pero lo peor era lo que se escuchaba en el techo. Un sonido extraño, como algo arrastrándose lentamente sobre el zinc. Al principio pensé que serían ratas o algún animal del monte, pero esa explicación no cuadraba. El ruido era demasiado pesado, como si algo más grande estuviera caminando sobre nuestras cabezas. Mi esposo también lo escuchaba, y aunque intentábamos no prestarle mucha atención, el sonido se repetía todas las noches, sincronizado con los llantos de Rina. Una noche, mi vecina más cercana, doña Luisa,
Me habló sobre los llantos de mi niña. He escuchado a Rina llorando todas las noches. Me dijo con una mirada seria. Le expliqué que pensaba que eran dolores de estómago, pero ella me interrumpió. No, no es eso, me dijo. Lo que pasa es que por aquí anda una bruja por las noches. Te lo digo porque la he visto más de una vez. Al oír la palabra bruja, no pude evitar sentir un escalofrío. No soy una persona supersticiosa, así que intenté restarle importancia. Debes bautizar a tu hija, me dijo doña Luisa, pero no le presté mucha atención. Sin embargo, el sonido en el techo continuaba, y cada noche que pasaba, los llantos de Rina se volvían más desgarradores, como si algo invisible la atormentara, algo que no podíamos ver, pero que sentíamos cada vez más cerca. Las noches se hicieron eternas. El llanto de Rina, acompañado por esos pasos en el techo, se convirtieron en una tortura diaria. Mi esposo y yo apenas dormíamos. Mientras Rina lloraba en mis brazos, él recorría la casa, revisando cada rincón, buscando alguna explicación lógica para esos ruidos que nos robaban la paz. Pero nunca encontraban nada. Una madrugada, cuando el sonido en el techo se hizo más fuerte de lo normal, mi esposo decidió que ya era suficiente. Se levantó de la cama, cansado y furioso, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera perturbando nuestras noches. Yo traté de detenerlo, temerosa de lo que pudiera encontrar, pero él estaba decidido. «Esto tiene que parar», me dijo, y con una linterna en mano salió al patio. Desde dentro de la casa lo vi caminar hacia el frente, iluminando el techo con la linterna. Escuché cómo su respiración se aceleraba y lo llamé, pero no me respondió. Entonces lo vi detenerse en seco, como si hubiera visto algo que no podía creer. Corriendo hacia la puerta, lo vi enfocar la linterna hacia el techo. Lo que vio lo dejó perplejo. Una figura oscura, encorvada, con largos cabellos desordenados, se aferraba al borde del techo. Mi esposo, sin dudarlo, le gritó: «¡Baje de ahí, señora, ahora mismo!». Pero la figura no se movió. En cambio, soltó una risa que resonó en la noche, una risa que parecía burlarse de nosotros, llena de maldad. Esa risa hizo que mi piel se erizara y que un miedo primitivo se apoderara de mí. Él, enfurecido, comenzó a lanzar piedras hacia la figura, pero ella, en lugar de bajar, se deslizó hacia un lado, siempre riendo, como si nada pudiera hacerle daño. Finalmente, tras varios intentos, la figura desapareció en la oscuridad, dejando solo el eco de su risa en el aire. Mi esposo volvió a la casa, pálido y tembloroso. Nos miramos sin saber qué decir. Sabíamos que no habíamos enfrentado a algo humano, y el miedo se instaló en nuestro hogar. A la mañana siguiente, todavía impactados por lo que había sucedido, decidimos hablar con doña Luisa. Ella había mencionado la bruja, y después de lo que mi esposo había visto, no podíamos ignorar sus palabras. Nos recibió en su casa, una humilde vivienda que siempre olía a hierbas y especias. Nos sentamos en su pequeña sala, y sin rodeos, le contamos lo que había pasado. Doña Luisa nos escuchó en silencio, asintiendo lentamente. Cuando terminamos, su expresión era grave. «Les dije que era una bruja», dijo con voz firme. «Aquí en el campo se habla de estas cosas, pero pocos creen. Esa criatura viene por los niños no bautizados. Les chupa la energía, les roba la vida. Por eso tu niña llora tanto. Sabe que algo la acecha». Las palabras de doña Luisa nos dejaron helados. Era difícil de creer, pero después de lo que vimos, no podíamos descartarlo. Nos explicó que la única forma de proteger a nuestra hija era bautizándola lo antes posible. «Las brujas no pueden tocar a los niños bautizados», nos aseguró. «El agua bendita las ahuyenta y el nombre santo las aleja para siempre». Salimos de su casa con una mezcla de incredulidad y desesperación. En nuestra mente, las palabras de doña Luisa resonaban una y otra vez.
No éramos religiosos, pero el miedo por nuestra hija era más fuerte que nuestras dudas. Esa misma tarde decidimos organizar el bautizo. No podíamos esperar más. Esa noche, la figura podría volver, y no estábamos dispuestos a correr ese riesgo. Mientras preparábamos todo para el bautizo, el ambiente en la casa se sentía pesado, como si una presencia invisible estuviera esperando su momento para actuar. Rina lloraba sin parar, y yo no podía evitar sentir que algo la estaba observando, esperando el momento oportuno para atacar. El día del bautizo llegó con rapidez. La iglesia del pueblo era pequeña pero acogedora, y el sacerdote, un hombre de avanzada edad, accedió a realizar la ceremonia sin hacer muchas preguntas. Sabía que en estos lugares la gente no se andaba con rodeos cuando se trataba de proteger a sus seres queridos de lo que no comprendían. La ceremonia fue breve, y mientras el agua bendita caía sobre la frente de Rina, sentí como si una pesada carga se levantara de mis hombros. El llanto de Rina cesó por primera vez en días, y pude ver un atisbo de paz en sus pequeños ojos. El sacerdote pronunció las últimas palabras, y al final hizo una oración especial, pidiendo protección para nuestra familia. Cuando volvimos a casa, el ambiente había cambiado. No se escuchaban ruidos extraños, y Rina, por primera vez, se quedó dormida en mis brazos con una expresión tranquila. Esa noche, por primera vez en semanas, pudimos dormir sin ser perturbados por llantos ni ruidos en el techo. Pero el verdadero alivio llegó al amanecer, cuando nos dimos cuenta de que la figura en el techo no había vuelto. El miedo que había estado presente en cada rincón de nuestra casa se había desvanecido. Sentí que habíamos ganado una batalla, pero el recuerdo de lo que vimos aquella noche nunca nos abandonaría. Mi esposo y yo decidimos no hablar más del tema con los vecinos. Era mejor dejar que el tiempo enterrara esos recuerdos. No sabíamos si alguien más había vivido algo similar, pero estábamos seguros de que nuestra decisión de bautizar a Rina la había salvado de algo terrible. Los días pasaron y poco a poco, nuestra vida volvió a la normalidad. Rina creció sana y fuerte, y nunca más tuvo esas noches de llanto interminable. Pero a pesar de la paz que había vuelto a nuestra casa, yo no podía olvidar lo que sucedió. Algunas noches, cuando todo estaba en silencio, aún me parecía escuchar, a lo lejos, esa risa siniestra que nos había aterrorizado. A veces, mientras me ocupaba de las tareas diarias, sentía que algo me observaba desde las sombras. Sabía que la bruja ya no podía tocarnos, pero su presencia, o el recuerdo de ella, nunca desapareció del todo. Mi esposo, por su parte, decidió no hablar más del tema, como si al ignorarlo pudiera olvidarlo. Pero en sus ojos notaba que él también guardaba ese miedo, un miedo que no nos abandonaría nunca. Doña Luisa nos visitaba de vez en cuando, y aunque nunca volvimos a hablar de la bruja, su mirada cómplice me decía que entendía lo que había sucedido. En el pueblo, la gente seguía con su vida, pero en el fondo, todos sabíamos que había cosas que no se podían explicar, cosas que acechaban en la oscuridad, esperando el momento de atacar. La experiencia nos cambió para siempre. Aprendimos que hay cosas que escapan a la razón, cosas que es mejor no ignorar. Y aunque el tiempo pasó, cada vez que escucho un ruido en el techo, no puedo evitar recordar aquella noche y sentir, por un breve instante, que algo sigue acechando, esperando, en la oscuridad. Buenas noches. Espero que se encuentren bien. La historia que les voy a contar me sucedió en plena pandemia. Yo soy taxista, y en esos días el trabajo estaba complicado. Las calles estaban desiertas, y los pasajeros escaseaban.
Cada día era una lucha por conseguir lo necesario para sobrevivir. Así que cuando vi un anuncio en internet de un coche en venta a un precio increíblemente bajo, sentí que era mi oportunidad para cambiar mi suerte. Era un sedán negro, elegante, con pocos kilómetros recorridos. El precio era tan bajo que me resultó difícil creer que no hubiera gato encerrado. Decidí ir a verlo de inmediato. El vendedor era un hombre mayor, de aspecto cansado, que parecía aliviado de que alguien se interesara por el coche. Me dijo que había tenido dificultades económicas debido a la pandemia y que necesitaba venderlo lo antes posible. No me hizo muchas preguntas y, cuando le mencioné el precio del anuncio, simplemente asintió y aceptó sin regatear. El coche, por fuera, parecía estar en perfectas condiciones. Brillaba bajo la luz del sol y el motor sonaba suave, como el ronroneo de un gato. Por dentro, el olor a humedad me llamó la atención, pero lo atribuí al hecho de que probablemente había estado estacionado durante mucho tiempo. Revisé el auto con cuidado, pero no encontré nada que me diera motivos para dudar. Todo estaba en su lugar. Decidí comprarlo, pensando que había encontrado un verdadero tesoro. El vendedor me entregó los papeles rápidamente, casi como si tuviera prisa por deshacerse de él. Lo observé por un momento, notando su mirada perdida, pero no le di más vueltas. Conduje el coche hasta mi casa satisfecho con la compra. Esa misma noche decidí limpiar el interior. El olor a humedad persistía, pero lo ignoré. Al inspeccionar los asientos, noté una pequeña mancha en el asiento trasero. Era apenas visible, algo que no debería preocuparme, pensé. Limpié la mancha lo mejor que pude, pero quedó un leve rastro, como si algo se resistiera a desaparecer. No le di más importancia y me preparé para comenzar a trabajar al día siguiente. Sin embargo, desde la primera noche, noté algo extraño. Los pasajeros que subían al coche se mostraban inquietos, aunque al principio no entendía por qué. Algunos me pedían que subiera la calefacción, diciendo que sentían un frío inexplicable en el asiento trasero. Esto no tenía sentido, ya que el coche estaba en perfecto estado y la calefacción funcionaba bien. Al principio, pensé que era solo una coincidencia, pero las quejas continuaron. Las personas se movían incómodas, algunas incluso pedían bajarse antes de llegar a su destino, diciendo que sentían algo extraño en el aire. Empecé a preocuparme. No entendía qué estaba pasando, pero no podía negar que algo no estaba bien. No sabía si era mi mente jugándome una mala pasada o si realmente había algo más en el coche. Intenté no pensar demasiado en ello, concentrándome en mi trabajo, pero el comportamiento de mis pasajeros seguía siendo raro. A medida que pasaban los días, mi inquietud crecía. Una noche, después de dejar a un pasajero que se había quejado de nuevo del frío, me quedé solo en el coche, en completo silencio. El aire parecía denso, pesado, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Miré por el retrovisor, esperando no encontrar nada, pero la sensación de estar siendo observado no desaparecía. Sabía que algo no estaba bien, pero aún no podía imaginar lo que estaba por descubrir. Después de varios días de trabajo con el coche, las quejas se hicieron más frecuentes. Los pasajeros no solo mencionaban el frío, sino que algunos decían sentir una presencia extraña en el asiento trasero, como si alguien más estuviera allí con ellos. Al principio, traté de no darle demasiada importancia, pensando que tal vez la gente estaba más susceptible por la situación de la pandemia. Pero las quejas continuaron y, poco a poco, empecé a notar que la sensación de incomodidad también me afectaba a mí. Una noche, recogí a una mujer en una esquina oscura. Parecía nerviosa, pero no era raro en esos tiempos. Se subió al coche y me pidió que la llevara a su casa, un trayecto de unos 15 minutos. Apenas había recorrido unas pocas calles cuando me pidió que subiera la calefacción. Le dije que ya estaba encendida, pero ella insistió en que tenía frío.
un frío que no la dejaba tranquila. Intenté calmarla, diciéndole que tal vez era solo su imaginación, pero la verdad es que yo mismo sentía que la temperatura en el coche era inusualmente baja. La mujer no dejaba de moverse en su asiento, y en un momento me dijo que sentía como si alguien estuviera respirando en su nuca. Miré por el retrovisor, esperando ver algo, pero no había nada. Solo nosotros dos en el coche. La mujer me pidió que la dejara en la siguiente esquina, aunque aún estábamos lejos de su destino. Parecía desesperada por salir del coche, y no la culpé. La dejé donde me pidió, y vi cómo se alejaba corriendo, sin mirar atrás. Me quedé solo, con el motor encendido y las luces del tablero brillando en la oscuridad. No podía sacarme de la cabeza la sensación de que había algo más en el coche, algo que no podía ver. Esa noche, al llegar a casa, me senté en el coche durante un rato, intentando procesar lo que había pasado. Cerré los ojos, tratando de recordar si había notado algo extraño en el asiento trasero. La mancha que había visto días antes vino a mi mente, pero la deseché rápidamente. No puede ser, pensé, pero algo dentro de mí me decía que esa mancha tenía más importancia de la que estaba dispuesto a admitir. Durante los siguientes días, empecé a sentirme cada vez más incómodo en el coche. Aunque intentaba convencerme de que todo era producto de mi imaginación, no podía evitar sentir una presencia, algo que no debería estar allí. Los pasajeros seguían quejándose. Algunos incluso salían pálidos y temblorosos del coche, como si hubieran visto algo que los aterrorizó. Las historias variaban, pero todas coincidían en algo. Había algo en el asiento trasero. Llegó un punto en el que me di cuenta de que no podía ignorar más lo que estaba pasando. Necesitaba entender qué ocurría en el coche, pero no sabía por dónde empezar. Cada vez que me subía, sentía un peso en el pecho, una opresión que no desaparecía hasta que salía del coche. Comencé a dudar de mi cordura, pero algo me decía que había una razón para todo esto, algo que aún no había descubierto. Fue entonces cuando decidí investigar un poco más sobre la historia del coche. Decidido a entender qué estaba ocurriendo, recordé una conversación que había tenido con el vendedor del coche. Él mencionó algo sobre un accidente en el pasado, pero en ese momento no le di importancia. Ahora, con todo lo que estaba pasando, me pareció que era hora de investigar más a fondo. Me senté frente a mi computadora y busqué en Google la matrícula del coche, con la esperanza de encontrar alguna información que me ayudara a entender lo que estaba sucediendo. Lo que encontré fue aterrador. El coche había estado involucrado en un crimen terrible hace un par de años. Según los reportes, un hombre había secuestrado a una joven y la había asesinado en el asiento trasero del coche antes de intentar deshacerse del cuerpo. La historia fue cubierta por la prensa local, y el caso fue bastante sonado en su momento. El hombre fue capturado, pero el coche, que había sido una pieza clave en la investigación, fue vendido después de que el caso cerrara. Leí los detalles del crimen con el corazón acelerado. El asesino había sido atrapado, pero la noticia mencionaba que algunos testigos reportaron sensaciones extrañas cerca del coche, incluso después de que la investigación terminara. Estas sensaciones coincidían con lo que mis pasajeros y yo estábamos experimentando. A medida que leía, una sensación de horror empezó a apoderarse de mí. La idea de que el coche estuviera maldito me parecía ridícula al principio, pero las evidencias eran difíciles de ignorar. No podía dejar de pensar en la mancha en el asiento trasero, en el frío inexplicable y en la sensación de que algo estaba conmigo cada vez que conducía. Lo que más me inquietaba era la posibilidad de que el espíritu de la joven asesinada aún estuviera atrapado en el coche, incapaz de encontrar descanso. La idea de conducir un coche en esas condiciones me resultaba insoportable, pero no sabía qué hacer. Pensé en deshacerme del coche, pero algo en mi interior me decía que eso no solucionaría el problema.
La presencia que sentía en el coche parecía estar vinculada a algo más profundo, algo que no se resolvería simplemente abandonando el vehículo. Decidí seguir investigando, esta vez en persona. Fui al lugar donde había ocurrido el crimen, un sitio que se encontraba en las afueras de la ciudad. Quería ver si podía encontrar alguna pista, algo que me ayudara a entender mejor lo que estaba pasando. El lugar estaba abandonado y el aire tenía un olor extraño, como a tierra mojada mezclada con algo más que no pude identificar. Mientras estaba allí, el aire se volvió pesado y por un momento sentí que el frío del coche me había seguido. Escuché un ruido detrás de mí, pero cuando me giré, no vi nada. El lugar estaba vacío, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Decidí irme antes de que la situación se volviera más extraña. Esa noche volví a casa con más preguntas que respuestas, pero con la certeza de que había algo maligno atado a ese coche. Después de mi visita al lugar del crimen, la atmósfera dentro del coche se volvió más pesada. La presencia que había estado sintiendo se hizo más fuerte, más palpable. Comencé a evitar trabajar de noche, pero incluso durante el día, la sensación de estar acompañado por algo que no podía ver me atormentaba. Con cada pasajero que subía, el frío se intensificaba y las quejas seguían llegando. La mayoría de los pasajeros se bajaba antes de tiempo, pálidos y asustados. Una noche, después de un día especialmente difícil, decidí hacer algo que había estado evitando: hablar directamente con lo que fuera que estaba en el coche. No sabía si funcionaría, pero estaba desesperado por encontrar una solución. Me estacioné en un lugar aislado, apagué el motor y me quedé en silencio, esperando sentir algo. El aire dentro del coche se volvió frío, como si el invierno se hubiera instalado en el interior. Sentí una presión en el pecho, como si me faltara el aire, y el retrovisor empezó a empañarse lentamente. Vi, a través del vapor que se formaba en el cristal, una sombra que se movía en el asiento trasero. No era una figura clara, más bien una silueta que parecía estar hecha de la misma oscuridad que llenaba el coche. Mi cuerpo se congeló, incapaz de moverse, mientras la sombra se inclinaba hacia adelante. Sentí un susurro en mi oído, un sonido bajo que no pude entender, pero que me hizo estremecer. Cerré los ojos y, con voz temblorosa, pedí que me dejara en paz, que me dijera qué necesitaba para poder irse. El coche tembló levemente y por un momento pensé que iba a perder el control. Pero entonces, el frío empezó a disiparse y la sombra se desvaneció en el aire. Abrí los ojos lentamente, temiendo lo peor, pero el coche estaba en silencio y la presencia se había ido. Respiré hondo, intentando calmarme. No sabía si había funcionado, pero algo había cambiado. El coche ya no parecía tan opresivo, aunque aún podía sentir una ligera tensión en el aire. Decidí no pensar demasiado en ello y volví a casa, esperando que lo peor hubiera pasado. Esa noche, tuve un sueño extraño. Me vi a mí mismo conduciendo por una carretera desierta, con la sombra sentada en el asiento trasero. No podía verla directamente, pero sabía que estaba allí. El coche avanzaba a gran velocidad, y la carretera parecía no tener fin. Sentía un miedo profundo, pero también una extraña calma, como si supiera que todo estaba llegando a su fin. Me desperté sudando, con el sonido del motor aún resonando en mis oídos. Al día siguiente me sentía agotado, como si no hubiera descansado en absoluto. Pero el trabajo no podía esperar, así que me subí al coche y empecé mi jornada. Aunque la sensación de estar acompañado había disminuido, no había desaparecido por completo. Cada vez que miraba por el retrovisor, esperaba ver algo en el asiento trasero, pero el coche permanecía vacío. La tensión era insoportable, y sabía que algo tenía que hacer para acabar con todo eso. Finalmente,
Después de semanas de soportar la presencia en el coche, decidí que no podía seguir así. Sabía que tenía que hacer algo drástico, algo que rompiera el vínculo entre el coche y lo que fuera que estaba atrapado en él. Pensé en destruir el coche, pero algo me decía que no sería suficiente. Sentía que tenía que enfrentar directamente a la presencia, en el lugar donde todo había comenzado. Conduje hasta el sitio donde el crimen había ocurrido, un viejo estacionamiento abandonado en las afueras de la ciudad. Era un lugar oscuro y desolado, con un aire de abandono que lo hacía aún más inquietante. Me estacioné en el mismo lugar donde el coche había estado aquella noche fatídica y apagué el motor. El silencio era sepulcral, roto solo por el sonido del viento que susurraba entre los árboles. Me quedé sentado en el coche, sintiendo cómo el frío empezaba a invadir el interior nuevamente. Sabía que la presencia estaba cerca, más cerca de lo que había estado en semanas. Cerré los ojos y respiré hondo, intentando mantener la calma. Sentí una opresión en el pecho, como si algo estuviera tratando de impedir que respirara. El retrovisor se empañó una vez más, y vi la sombra aparecer en el asiento trasero. Esta vez, la figura era más clara, más definida. Podía ver el contorno de un rostro, aunque no había rasgos visibles. Parecía una máscara hecha de oscuridad, que se inclinaba hacia mí con una intensidad que me hizo estremecer. Intenté hablar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. La figura se acercó más, y sentí un frío que parecía traspasar mi piel y llegar hasta mis huesos. Finalmente, con un esfuerzo titánico, logré pronunciar unas palabras. Le pregunté qué quería, qué podía hacer para liberarla. La sombra pareció detenerse por un momento, como si estuviera considerando mi pregunta. Luego, la opresión en mi pecho se intensificó, y por un instante pensé que todo acabaría allí, en ese lugar olvidado. Pero entonces, la figura se desvaneció, dejando solo un rastro de frío en el aire. Me quedé en silencio, respirando con dificultad, mientras el coche volvía a la normalidad. Sabía que algo había cambiado, que la presencia había escuchado mi ruego. No sabía si eso significaba que se había ido para siempre, pero sentí una ligera esperanza de que finalmente podría encontrar paz. Decidí que era hora de deshacerme del coche, de terminar con esta pesadilla de una vez por todas. La noche siguiente, me armé de valor para hacer lo que había estado evitando. Sabía que no podía simplemente vender el coche o abandonarlo en cualquier lugar. Después de todo lo que había pasado, sentía una responsabilidad, como si deshacerme del coche sin más solo pasara el problema a otra persona. Necesitaba hacer algo definitivo, algo que rompiera cualquier conexión que el coche tuviera con ese espíritu. Conduje hasta un descampado lejos de la ciudad, un lugar donde nadie se acercaba. El coche parecía más pesado de lo normal, como si la misma presencia estuviera resistiéndose a lo que iba a hacer. Me estacioné en medio del campo, bajo un cielo cubierto de nubes oscuras. Bajé del coche y saqué del maletero un bidón de gasolina que había comprado esa mañana. Con manos temblorosas, empecé a rociar el coche con el líquido inflamable, asegurándome de que cada rincón quedara cubierto. Sabía que una parte de mí estaba aterrorizada, no solo por lo que estaba a punto de hacer, sino también por lo que podría suceder después. Pero no tenía otra opción. Tenía que acabar con esto. Cuando terminé, me alejé unos pasos, encendí una cerilla y la lancé hacia el coche. Al principio, la llama titubeó, pero pronto el fuego comenzó a devorar el coche con furia. Las llamas subieron rápidamente, iluminando el descampado con un brillo anaranjado. Me quedé allí, observando cómo el coche se convertía en una pira ardiente. Sentí un alivio profundo, como si el peso que había estado cargando finalmente se desvaneciera. Sin embargo, mientras las llamas consumían el coche, vi algo que me dejó helado. A través del fuego, una figura oscura se levantó del asiento trasero.
como si estuviera hecha de las mismas llamas. No tenía rostro, pero podía sentir su mirada fija en mí. La figura se mantuvo allí por unos segundos, antes de desaparecer en el humo negro que ascendía al cielo. Cuando el fuego finalmente se apagó, solo quedaban las cenizas del coche. No quedaba nada de la presencia ni rastro del espíritu que había atormentado mis días y noches. Pero mientras me alejaba del lugar, no pude evitar sentir que algo de lo que había pasado aún estaba conmigo, como una sombra que no se disipaba completamente. Desde entonces, no he vuelto a sentir el frío ni a tener esas pesadillas. Sin embargo, cada vez que conduzco de noche, no puedo evitar mirar de reojo el asiento trasero, esperando no ver nada allí. Quizás, en algún lugar, el espíritu finalmente encontró la paz que necesitaba, pero hay una parte de mí que aún se pregunta si realmente se ha ido o si simplemente está esperando su momento para regresar.